Tu nombre era todo lo que tenías, pero en Auschwitz dejaba de existir. En su lugar, un tatuaje, un número grabado a la fuerza en el brazo izquierdo de cada recién llegado. No era identificación, era deshumanización. Transformar seres humanos en secuencias de dígitos, reducir una vida entera a un código. Los sobrevivientes cargaron esas marcas hasta el final, no como recuerdo, sino como cicatriz permanente de un horror que nunca debería haber existido. 6 de agosto de 1945, mañana de lunes. El cielo de Hiroshima se transformó en infierno. Una nube en forma de hongo subió a más de 39.000 pies de altura, un monumento de la destrucción que el mundo jamás había presenciado. La bomba llamada Little Boy explotó a 2.000 pies del suelo, liberando energía equivalente a 15.000 toneladas de TNT. En el punto de la explosión, la temperatura alcanzó 7.200 grados Fahrenheit, la misma intensidad de la superficie del Sol. Mira bien a esta mujer. Ella sabe exactamente lo que va a pasar en los próximos segundos, y aún así, su único instinto es proteger al niño con su propio cuerpo. Ucrania ocupada, 1942. Un soldado nazi apunta el rifle. Ella no tiene a dónde correr. Esta escena simboliza las masacres de los Einsatzgruppen, unidades de exterminio que actuaban detrás de las líneas alemanas. Miles de judíos arrancados de sus casas, conducidos a bosques aislados, obligados a cavar sus propias fosas, y luego ejecutados. Él está recibiendo un uniforme americano. No es un homenaje, no es un premio, es una invitación para continuar luchando. Marzo de 1945. Este refugiado ruso acaba de salvar a un soldado americano de morir quemado dentro de un tanque en llamas, y ahora va a luchar al lado del 3º Batallón de Tanques de la 9ª División Blindada. Estos carteles no eran solo propaganda, eran sentencias de muerte disfrazadas de ciencia. El mensaje era claro: personas con discapacidad amenazaban el futuro de la nación alemana. Y para los nazis, la solución era simple: eliminarlas. Esta creencia eugenésica sirvió como base ideológica para el programa Action T4. El 1 de septiembre de 1939, Adolf Hitler firmó la autorización que formalizó el asesinato sistemático de enfermos y discapacitados. Miles fueron asesinados en cámaras de gas disfrazadas de duchas. Si te está impactando lo que estás viendo, deja el like. En la foto, la devastación alrededor del punto cero es clara tras el bombardeo atómico de Hiroshima, en Japón. El escenario es de destrucción total de una ciudad que, en segundos, fue casi completamente arrasada por la explosión de la primera bomba atómica usada en combate. El bombardeo mató instantáneamente a cerca de 70.000 personas, con el número total de muertos subiendo a más de 140.000, debido a los efectos de la radiación, quemaduras graves y enfermedades relacionadas. 81%. Ese fue el porcentaje de judíos griegos muertos en el Holocausto, una de las mayores tasas de exterminio de toda Europa. De cada 10 judíos griegos, solo 2 sobrevivieron. Durante la ocupación nazi iniciada en 1941, Grecia sufrió una de las tragedias menos conocidas de la Segunda Guerra Mundial. Comunidades enteras fueron borradas, especialmente en Salónica, familias arrancadas de sus casas, transportadas como ganado en vagones sin aire, sin agua, sin comida. Destino: Auschwitz. Pero el horror no paraba en las cámaras de gas. El hambre provocada por el bloqueo económico mató a cientos de miles de civiles griegos. El país entró en colapso completo. Mercados clandestinos para conseguir pan, enfermedades propagándose, miseria en cada esquina, y aun cuando el régimen nazi se debilitó, Grecia seguía muriendo. Final de 1944. La liberación finalmente llegó. Después de 3 años de ocupación nazi, la población griega esperaba el fin del sufrimiento, esperaba reconstruir, esperaba paz, pero lo que vino fue otra masacre. Tropas británicas abrieron fuego contra una manifestación de exmiembros de la resistencia en Atenas. 28 muertos, hombres y mujeres que lucharon contra los nazis, ahora ejecutados por aliados para contener la influencia comunista. Y eso fue solo el comienzo. Grecia se sumergió en una guerra civil que duró 3 años y costó 50.000 vidas. Antiguos compañeros de lucha, que compartieron trincheras contra el enemigo nazi, ahora se enfrentaban en batallas sangrientas. El país salió de la Segunda Guerra devastado, arrasado, fragmentado, y en vez de paz, ganó otra guerra. Playas de Normandía. Lo que estás viendo es el inicio del fin. Tropas británicas e irlandesas saltan de los barcos directo al infierno.
ametralladoras nazis disparando desde búnkeres fortificados, cuerpos cayendo en la arena antes incluso de pisar tierra firme. Muchos no sobrevivieron los primeros segundos, pero los que lograron siguieron adelante, atravesando cadáveres de compañeros, avanzando bajo fuego cruzado. Este fue el día D, el desembarco que marcó el inicio de la liberación de Europa ocupada por los nazis. Coraje no describe lo que pasó ahí, fue sacrificio absoluto. ¿Su crimen? Amar. Oscar Danker, empresario judío, y su novia cristiana fueron arrastrados a las calles y obligados a cargar carteles públicos. El mensaje era claro: relaciones entre judíos y alemanes eran inaceptables. 2 años después, las leyes de Nuremberg hicieron eso oficial. Matrimonios y relaciones íntimas entre verdaderos alemanes y judíos se convirtieron en crimen. El régimen creó hasta diagramas para clasificar racialmente a las personas, definiendo grados de ascendencia judía. Ellos no eran pacientes, eran cobayas. En el campo de Dachau, prisioneros fueron obligados a participar en experimentos para volver potable el agua de mar. Prohibidos de comer, hidratados solo con agua salada, desalinizada o tratada con productos químicos, observados sin anestesia mientras sus cuerpos entraban en colapso. Deshidratación severa, convulsiones, falla múltiple de órganos, todo en nombre de una ciencia que no tenía nada de científica. 4 de junio de 1945, Kobe, Japón. Desde el cielo, B-29 Super Fortress arrojaron 500 toneladas de bombas incendiarias sobre muelles y edificios. En pocas horas, más de la mitad de la ciudad estaba en llamas. 8.000 personas murieron ese día, no por explosiones directas, sino quemadas vivas o asfixiadas por el humo. Hombres, mujeres, niños corriendo por las calles mientras el fuego consumía todo alrededor. Este no fue un ataque aislado, fue parte de una estrategia deliberada de incendiar ciudades enteras. Este soldado alemán acaba de volver de la prisión de guerra. Ella no sabía si él estaba vivo. Él no sabía si ella había sobrevivido a los bombardeos. Pero cuando se encontraron, todo se detuvo. El abrazo no borra lo que él vio. No trae de vuelta a los amigos muertos. No reconstruye las ciudades destruidas. Pero por un momento, nada de eso importa. Sobrevivieron. Más de 100.000 civiles muertos. En pocas semanas. La batalla de Manila, entre febrero y marzo de 1945, transformó la capital filipina en uno de los escenarios urbanos más destruidos de toda la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Fuerzas japonesas fuertemente atrincheradas convirtieron barrios enteros en zonas de combate. Civiles quedaron atrapados entre bombardeos, explosiones y enfrentamientos callejeros, y entonces comenzaron las masacres. Tropas japonesas ejecutaron familias enteras, mujeres, niños, ancianos, iglesias, hospitales, escuelas reducidos a escombros. El avance aliado ocurrió cuadra por cuadra, rescatando sobrevivientes escondidos en sótanos y casas destruidas. Cuando la batalla terminó, Manila estaba arrasada. La ocupación japonesa había acabado, pero la ciudad yacía en ruinas. Miles de huérfanos vagaban por las calles, y lo que debería ser liberación parecía más un funeral colectivo. La pregunta que queda es, ¿cuál es el precio de la libertad? Cada marca blanca en el cañón de este destructor de tanques alemán representa una victoria, un tanque enemigo destruido. Pero piensa en lo que eso realmente significa. Cada marca es una tripulación entera quemada viva. 4, 5 hombres, dentro de metal derretido. Este soldado registra sus victorias con la misma frialdad de quien anota una lista de compras. No hay gloria en eso, solo matemática de la muerte. Imagina recibir la orden de entregar a tu propio hijo a la muerte. Entre 1942 y 1944, en el gueto de Lodz, Polonia, eso no fue hipótesis, fue realidad. Chaim Rumkowski, líder del gueto, en desesperación, pidió que padres entregaran a sus propios hijos para deportación. Serían embarcados en trenes de carga rumbo al campo de exterminio de Chelmno. Más de 160.000 personas confinadas en Lodz, hambre, enfermedades, muerte por todos lados. Y ahora esto, elegir entre salvarse a sí mismo o entregar al niño. Algunos padres se negaron y fueron deportados junto con sus hijos. Otros obedecieron y cargaron la culpa por el resto de su vida. Durante la batalla del Mar de Coral, el USS Lexington fue gravemente alcanzado por torpedos y bombas japonesas. La tripulación abandonó el portaaviones usando botes salvavidas, viendo su hogar flotante hundirse en llamas. Pero el golpe final no vino de los japoneses, vino de los propios americanos. Para impedir que el barco fuera capturado, la orden fue dada: hundan el Lexington, y así lo hicieron. La rendición debería significar el fin de la lucha,
Pero para las tropas americanas y filipinas fue solo el comienzo de otro infierno. Miles de prisioneros fueron obligados a marchar bajo calor extremo, sin agua suficiente, sin alimento, sin atención médica. Muchos ya estaban heridos, débiles, al borde del colapso. A cada kilómetro, cuerpos caían en el camino. Y quien caía no se levantaba más. Civiles que intentaban ofrecer agua o comida eran duramente reprimidos. Al final de la larga travesía, quedaban solo los que consiguieron resistir al límite absoluto del cuerpo humano. Los sobrevivientes aún serían enviados a campos de prisioneros marcados por escasez y maltratos. Después del fin de la guerra, el episodio fue oficialmente reconocido como crimen de guerra. La Marcha de la Muerte de Batán, uno de los símbolos más brutales de la violencia practicada contra prisioneros en el Pacífico. 33 metros de cañón, más de 300 toneladas de metal. Este es el K-12, uno de los cañones más grandes jamás construidos por los nazis. Desde Francia ocupada, dispara proyectiles que cruzan el Canal de la Mancha, alcanzando blancos a decenas de kilómetros de distancia. No era solo un arma, era una demostración de poder, un mensaje claro: ningún lugar estaba seguro. Tu frente era demasiado alta, tu mentón demasiado ancho. El ángulo de tus ojos estaba fuera del estándar, y por eso serías eliminado. Dentro de los institutos de Berlín, higienistas raciales medían minuciosamente cada característica facial. Cada detalle físico decidía quién sería aceptado o rechazado por la sociedad nazi. Sin fundamento científico real, esas mediciones alimentaban la propaganda de la pureza racial, legitimando discriminación, deportaciones y violencia. Ella cubrió a 3 niños con su propio cuerpo mientras las bombas caían alrededor. 18 de octubre de 1940. Mary Couchman, una joven guardia de 24 años, estaba en la calle cuando las sirenas comenzaron a sonar. 3 niños jugaban ahí, sin entender el peligro. Mary podría haber corrido al refugio, podría haberse salvado, pero no fue lo que hizo. Corrió hasta los niños, incluyendo su propio hijo, reunió a todos en sus brazos y los protegió con su propio cuerpo. Cuando fue elogiada por su coraje, Mary dijo: «Oh, no fue nada. Alguien tenía que cuidar de los niños». Ellos lucharon y perdieron, pero eligieron morir luchando. 1943, gueto de Varsovia. Judíos se rebelaron contra las fuerzas nazis para resistir la deportación a campos de exterminio. Por semanas, enfrentaron a un ejército entero con armas improvisadas. La respuesta nazi fue brutal. Incendiaron y demolieron el gueto entero. Cuadra por cuadra, todo fue destruido. Los sobrevivientes fueron capturados en las ruinas humeantes, algunos enviados a campos de concentración, otros ejecutados en el lugar. Fuego. No hay escapatoria. Soldados alemanes usaban lanzallamas para incendiar edificios durante operaciones militares. Chorros de fuego alcanzaban grandes áreas, quemando posiciones enemigas escondidas en construcciones. Pero no quemaban solo soldados, quemaban familias enteras atrapadas dentro de casas. Civiles aterrorizados veían las llamas subir por las paredes, consumiendo todo. Octubre de 1939. La guerra acaba de comenzar, y estos soldados de la Royal Signals británica ya sabían exactamente lo que pensaban de Adolf Hitler, imitando sus gestos ridículos, burlándose de su pose autoritaria, transformando al Führer en broma. No era solo diversión, era resistencia psicológica. Mientras Hitler se veía como líder supremo de una raza superior, estos hombres lo trataban como payaso. Fardos numerados, embalados, listos para envío. Pero no era lana, no era algodón, era cabello humano. Encontrados en los campos de exterminio después de la liberación, estos fardos revelaron una de las prácticas más crueles del sistema nazi. El cabello era arrancado de prisioneros inmediatamente después de la llegada y utilizado en la fabricación de tejidos, tapicería y productos industriales. Aprovechamiento total de los cuerpos. Personas tratadas como simple materia prima. Ellos creyeron la mentira. Judíos fueron orientados a llevar ropa, maletas y objetos personales antes de embarcar en los trenes. Después de todo, serían reasentados en nuevas localidades. Al menos eso era lo que decían. Pero tan pronto llegaban a los campos de concentración, todo era confiscado. Las maletas que cargaban esperanza fueron abiertas, revisadas y abandonadas. Muchas de esas pertenencias nunca fueron reutilizadas, quedaron esparcidas, enterradas en la nieve. En Auschwitz, grandes depósitos acumulaban los objetos robados de las víctimas inmediatamente después de la llegada. Cada pertenencia era separada, categorizada y destinada al reaprovechamiento industrial en Alemania.
Mientras millones eran asesinados en cámaras de gas a pocos metros de ahí, sus bienes eran sistemáticamente saqueados. Auschwitz no era solo un centro de exterminio, era una máquina de explotación económica. Matar no bastaba, era necesario lucrar con la muerte. El 21 de mayo de 1945, el coronel Byrd dio la orden para que la última cabaña restante en el campo de concentración de Belsen fuera quemada. Antes de que la cabaña fuera incendiada, una salva de rifle fue disparada en homenaje a los miles que perecieron en el campo. Dentro de la cabaña, una bandera alemana y un retrato de Adolf Hitler fueron colocados, simbolizando la destrucción del régimen nazi y el rechazo definitivo de su ideología. Ellos no eran pacientes, eran cobayas. En Dachau, prisioneros fueron usados en experimentos nazis de supervivencia, en grandes altitudes. Cámaras de baja presión simulaban hasta 15.000 metros. Muchos sufrían convulsiones, hemorragias internas, pérdida de conciencia antes de morir. Pero no paraba ahí. Bajo órdenes de las SS, Sigmund Rascher y Ernst Holzlohner realizaban inmersiones en agua helada, midiendo hasta dónde el cuerpo humano resistía el frío extremo. ¿El objetivo? Probar ropa y equipamientos para pilotos de la Luftwaffe. Un francés se acerca a un ametrallador americano y ofrece un vaso de vino. Julio de 1944, Coutances, Francia. En medio de los escombros y el sonido distante de explosiones, ese gesto lo dice todo. No es solo hospitalidad, es gratitud, es alivio, es la certeza de que la ocupación está llegando a su fin. Día D. Normandía. John Marvin Steele saltó del avión directo al infierno, pero su paracaídas no lo llevó al suelo. Lo llevó a la cima de la torre de la iglesia en Sainte-Mère-Église, atrapado, expuesto, balanceándose en el aire mientras balas alemanas cortaban la noche alrededor. Él no podía bajar, no podía defenderse, solo ver a sus compañeros morir en las calles abajo mientras rezaba para no ser el próximo. Ella intentó huir, y fue encontrada muerta. Kelly Raubal, joven sobrina de Hitler, vivía prácticamente como prisionera en su residencia, bajo vigilancia constante y restricciones severas. El control era sofocante. En 1931, después de una discusión sobre su intento de escapar a Viena, Kelly fue encontrada muerta por un disparo del arma de Hitler. Testigos relataron gritos, vecinos oyeron la discusión, y hasta hoy nadie sabe lo que realmente pasó esa noche. Una muerte rodeada de sospechas que nunca fueron esclarecidas. 6 de junio de 1944. Inglaterra. Momentos antes de embarcar en sus aviones rumbo a Normandía, paracaidistas reciben la orden final del general Dwight D. Eisenhower. Victoria total. Nada más. No había plan B. No había término medio. Era todo o nada. Estos hombres estaban a punto de saltar en la oscuridad sobre territorio enemigo, iniciar la mayor invasión anfibia de la historia, la Operación Overlord. El objetivo: liberar Europa Occidental del control nazi. Ellos creían estar siendo reubicados para trabajo. Alrededor de 1941, judíos eran embarcados en trenes bajo supervisión de oficiales nazis. Llevaban pocas pertenencias, ropa, documentos, fotos de familia. Lo que no sabían es que estaban yendo a Auschwitz, Buchenwald y otros campos de exterminio. Las deportaciones formaban parte de la solución final, el plan sistemático nazi para exterminar la población judía de Europa. Cuando los soldados norteamericanos llegaron al campo cerca de Yokohama, no encontraron hombres, encontraron esqueletos vivos. Después de la rendición japonesa, la liberación reveló prisioneros de guerra reducidos a cuerpos debilitados. Años de hambre, enfermedades y aislamiento habían consumido todo excepto la voluntad de sobrevivir. La llegada de los americanos puso fin al sufrimiento extremo y expuso al mundo las duras condiciones impuestas a los cautivos en Japón. Medianoche. Múnich, 1938. Tropas de las SS se reúnen en la Feldherrnhalle bajo luz roja y sombras. No era solo una ceremonia. Era un ritual de juramento que simbolizaba el fortalecimiento absoluto del poder de las SS. Filas perfectas, uniformes impecables, obediencia ciega. La ciudad de Múnich se transformó en escenario para un acto más de sumisión al Führer. Prisioneras eran obligadas a trabajar en talleres de costura, confeccionando abrigos, medias y uniformes para los soldados alemanes. Remendaban zapatos usados en el frente. Cosían uniformes para hombres que matarían a más personas como ellas. Jornadas extenuantes, horas sin descanso, condiciones insalubres. Este trabajo forzado no ofrecía protección o beneficio, solo prolongaba el sufrimiento mientras las obligaba a contribuir al esfuerzo de guerra nazi. Este no es un vivero común.
Es una fábrica de arios. El programa Lebensborn, creado por Heinrich Himmler, buscaba aumentar la población de la raza aria en Alemania. Viveros como este acogían niños considerados racialmente puros, piel clara, cabello rubio, ojos azules, pero no bastaban a ser así. Científicos nazis intentaban modificar características físicas usando métodos para aclarar aún más la piel, cabellos y ojos. Cada niño era cuidadosamente seleccionado para convertirse en futuro pilar del Reich. Para alimentar el programa Lebensborn, no bastaba esperar nacimientos, era necesario secuestrar. Miles de niños fueron arrancados de países ocupados, especialmente de Polonia. Aquellos que poseían rasgos arios eran retirados a la fuerza de sus padres y germanizados. Después de la reeducación, eran entregados a familias alemanas como parte del plan de purificación racial. Muchos jamás reencontraron a sus familias biológicas, teniendo sus identidades destruidas para servir a la propaganda nazi. 10 de octubre de 1943. Nápoles. Una mujer italiana se arrodilla y besa la mano de un soldado del quinto ejército de los EEU. No es sumisión, es gratitud pura. Este hombre cruzó un océano para liberarla. Este hombre arriesgó la vida por una ciudad que nunca conoció. Y ella, que vivió bajo ocupación, que vio la guerra destruir todo alrededor, encuentra la única forma de decir gracias. Ellos rieron. Durante los juicios de Nuremberg, entre 1945 y 1946, reos nazis se burlaban mientras veían filmaciones de pilas de cadáveres y cámaras de gas. 24 altos oficiales del régimen de Adolf Hitler fueron juzgados por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Algunos fueron sentenciados a muerte, y aún así rieron, como si todo fuera una broma. ¿Qué pasa por la cabeza de quien ríe ante sus propias atrocidades? Este tatuaje pertenecía a un prisionero de Buchenwald, pero él no murió por el tatuaje, murió por causa de él. Hombres de las SS arrancaban la piel tatuada de las víctimas para usarla como decoración en las paredes de los alojamientos. Ilse Koch, esposa del comandante Karl Otto Koch, elegía personalmente prisioneros tatuados para ser asesinados y tener sus pieles removidas. Ella fue conocida como la bruja de Buchenwald, una mujer que transformó cuerpos humanos en objetos decorativos. Septiembre de 1937. Una enfermera alemana se acerca a una joven y coloca una máscara de gas en su rostro. La familia observa en silencio. No es un ejercicio, es preparación para lo que está por venir. Con el aumento del miedo de ataques aéreos y armas químicas, el gobierno alemán distribuyó máscaras de gas para todos, incluyendo niños. Un veterano ruso, ya anciano, finalmente encontró el antiguo tanque en el cual atravesó toda la guerra, no en un museo distante, no en restos oxidados, sino erigido como monumento en una pequeña ciudad rusa. Este blindado cargaba más que marcas de batalla. Cargaba memorias de compañeros muertos, de noches heladas, de explosiones que casi lo mataron. Y ahora ahí estaba, preservado para que nadie olvide. Mitad del camino. Si todavía no estás suscrito, sinceramente, ¿qué estás esperando? Polvo blanco. Cubría todo. Ropa, cuero cabelludo, piel. Médicos británicos y aliados aplicaron DDT en sobrevivientes liberados de los campos de concentración para combatir piojos, pulgas y prevenir epidemias de tifus. Muchos llegaban infestados, al borde de la muerte. No por accidente, por diseño. Los nazis mantenían a los detenidos en condiciones inhumanas de forma intencional. Exterminio lento a través de negligencia. Aquellos que no morían en las cámaras de gas morían de enfermedades, hambre y abandono. Guardacostas de los EEU. En la cubierta del Cutter Spencer ven la explosión de una carga de profundidad. Debajo de ellos, en el fondo del Atlántico, un submarino nazi está siendo destruido. Los U-boats alemanes amenazaban los convoyes aliados que transportaban tropas y suministros a través del océano, hundiendo barcos, matando miles. El Cutter Spencer defendió esos convoyes usando cargas de profundidad para localizar y destruir más de 700 submarinos enemigos. Stalingrado, 1942. Soldados del Ejército Rojo encontraron un gato en medio de los escombros. Por un momento, la guerra se detuvo. Hombres que mataban diariamente sostenían con delicadeza a un animal asustado, un instante de ternura en el horror absoluto. Él lo reconoció. Un sobreviviente ruso, recién liberado por el ejército de los EEU, apunta el dedo a un hombre que intenta esconderse entre otros prisioneros. Aquel ya no era un oficial de las SS,
Era solo un cobarde intentando escapar. Miles de alianzas de matrimonio. Cada una representaba un amor, una promesa, una vida. Soldados de los Estados Unidos las encontraron escondidas en las minas de sal de Heilbronn, en Alemania, en mayo de 1945, arrancadas de los dedos de prisioneros judíos antes de ser asesinados. Pero no eran solo anillos. Los nazis también ocultaban oro, joyas, relojes, cualquier objeto que pudiera ser convertido en dinero. El saqueo formaba parte de la política de expoliación total aplicada en los campos. Desde el cielo parecía una ciudad común. Casas, árboles, calles tranquilas, pero era todo mentira. En 1944, una ciudad falsa fue construida en el techo de la fábrica de Boeing en Seattle para proteger la instalación de posibles ataques aéreos japoneses. Especialistas de Hollywood fueron llamados para crear el escenario. Montaron árboles, casas y estructuras falsas sobre el local donde B-29 Super Fortress eran fabricados diariamente. 20 de marzo de 1945, un mes. Ese era el tiempo que faltaba. Esta es una de las últimas fotos de Adolf Hitler, un hombre que dominó Europa, ordenó el exterminio de millones y transformó el mundo en campo de batalla. Alrededor de 1941, judíos embarcaban en trenes de carga bajo supervisión de oficiales nazis. Llevaban maletas, ropa, fotografías, todo lo que podían cargar. Creían estar siendo reubicados para trabajo en nuevas áreas. Mentira. Estaban siendo enviados a Auschwitz, Buchenwald y otros campos de exterminio. Un bebé, indefenso, inocente, incapaz de entender lo que está pasando, y aún así no fue perdonado. En esta foto perturbadora, un niño es entregado a un oficial nazi en el campo de tránsito de Westerbork, en Holanda. Niños eran arrancados de los brazos de sus familias y colocados en trenes a Auschwitz. Westerbork funcionaba como punto de partida para decenas de miles de deportados. Ni siquiera la infancia escapaba de la brutalidad del régimen. 80% de la ciudad, consumida por el fuego. Llamas envolvieron la ciudad de Tarumisa, en Japón, después de un bombardeo incendiario de los Estados Unidos durante una campaña para destruir la infraestructura japonesa. 1.200 personas murieron quemadas, cientos quedaron sin hogar. El fuego fue tan intenso que continuó ardiendo por días después del ataque. 30 años, escondido en la selva filipina. Hiro Onoda, soldado imperial japonés, continuó luchando una guerra que ya había acabado, solo, sin comunicación, sobreviviendo con lo que encontraba, creyendo que la misión aún estaba activa, hasta que en 1974 finalmente se rindió. Un triángulo de color. Era todo lo que te separaba de otro prisionero en los campos nazis. Amarillo para judíos, marrón para gitanos, rosa para homosexuales, rojo para prisioneros políticos. Cada color representaba una categoría de persecución aplicada en los uniformes a rayas, pero no era solo identificación, era jerarquía. Los nazis crearon un sistema donde hasta el sufrimiento tenía niveles, haciendo que los prisioneros se discriminaran entre sí. Él volvió a casa, pero ya no había casa. Un soldado alemán regresa después de la guerra y descubre que su familia ya no está. La construcción destruida, las pertenencias esparcidas, ningún signo de vida. Como millones de otros, él encontró solo escombros donde antes había una vida. Soldados alemanes avanzan por un depósito del Ejército Rojo. Los tanques soviéticos aún están en los trenes de entrega. Ni siquiera tuvieron tiempo de ser descargados. La operación Barbarroja avanzaba tan rápido que los soviéticos apenas conseguían reaccionar. Recursos militares saqueados antes incluso de llegar al frente. La Wehrmacht parecía imparable. Río Pripyat. Tropas alemanas con Sturmgewehr 44 defienden contra soviéticos. Superioridad técnica versus números. Por cada alemán muerto, 10 rusos avanzaban. La tecnología era mejor, pero los números vencieron. La única mujer médica condenada en Nuremberg, Dra. Hertha Oberhauser, médica nazi en Ravensbrück, fue juzgada por crímenes de guerra después de la caída del Tercer Reich. Conocida por su crueldad, ella inyectaba gasolina, bacterias y sustancias tóxicas en los cuerpos de prisioneros. Muchas víctimas eran deliberadamente heridas y dejadas sin tratamiento, solo para observar los efectos. 16 años. Esa era su edad. Hans-Georg Henke llora al ser capturado por el 9º ejército de los EEUU en Alemania, el 3 de abril de 1945. Él no era soldado. Era un niño obligado a cargar un rifle.
En los momentos finales de la guerra, cuando Alemania estaba a punto de ser derrotada, adolescentes como Henke fueron reclutados sin entrenamiento adecuado y enviados a la línea del frente. Muchos ni siquiera entendían completamente lo que estaban enfrentando. Soldados británicos usan máscaras de gas para pelar cebollas, equipamiento hecho para sobrevivir a armas químicas siendo usado en la cocina. La ironía de la guerra, hasta preparar la cena se vuelve desafío militar. Rendirse no garantizaba tu vida. La orden de comando, emitida secretamente por Hitler en octubre de 1942, determinaba que todos los soldados aliados capturados durante operaciones de comando fueran ejecutados sumariamente, sin derecho a juicio. Incluso combatientes debidamente uniformados y desarmados, que intentaban rendirse, eran asesinados bajo esta directriz brutal, una flagrante violación de las leyes internacionales de guerra. Septiembre de 1944. El cielo de Holanda se llenó de paracaídas, miles de ellos, 15.000 soldados descendiendo de planeadores y aviones en la mayor operación aerotransportada de la historia, la Operación Market Garden. Desde el suelo parecía una invasión imparable, desde el aire era un salto directo a lo desconocido. Berlín está cayendo. Un soldado alemán hace una pausa en el combate, exhausto, reflexionando. Abril de 1945. Detrás de él, el Reichstag, símbolo del poder nazi, destruido en llamas. Todo por lo que él luchó está desmoronándose. Sus camaradas están muertos, la ciudad está en llamas, y él sabe que perdió. ¿Su crimen? Amar a quien no debía. Las leyes raciales alemanas prohibían relaciones entre alemanes y polacos. Contaminación racial. Mujeres acusadas eran humilladas públicamente, obligadas a usar carteles. Estoy expulsada de la comunidad del pueblo. Muchas tenían la cabeza rapada para ser reconocidas como criminales y leprosas. Esos castigos formaban parte de una campaña nazi para reforzar la pureza racial y desalentar cualquier contacto considerado impropio. 10 de noviembre de 1938. Berlín. Vitrinas quebradas. Vidrio esparcido por las aceras. Pero no fue vandalismo aleatorio. Fue genocidio organizado. La noche de los cristales comenzó con rotura de vidrios y terminó con sinagogas incendiadas, casas saqueadas y negocios judíos destruidos. 91 judíos fueron asesinados esa noche. Miles fueron arrestados y llevados a campos de concentración.